Noviembre de 1989. Un inesperado acelerón de la historia provoca el desmoronamiento del ya resquebrajado bloque soviético. La multitud de berlineses que cruza el muro, que hasta entonces separaba los dos estados alemanes, simbolizaría para siempre este acontecimiento. ¿Quién podía imaginar que menos de 2 años después, los ciudadanos una vez más derribarían las estatuas de Lenin en el mismo lugar donde había nacido el comunismo? Este otro símbolo quedará indisolublemente unido a la desintegración de la Unión Soviética. Entre estas dos fechas se había producido una cadena de acontecimientos que algunos calificaron de impredecibles y otros de inevitables. El primero de esta serie de acontecimientos tiene lugar a 4.000 kilómetros de Moscú, en 2 barcos sacudidos por una tormenta en el Mediterráneo frente a la costa de Malta. Es la primera reunión entre Mikhail Gorbachev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, y George Bush, recién elegido presidente de los Estados Unidos. Los dos hombres que intentaban encontrarse en aquel mar enardecido eran los líderes de las dos grandes superpotencias del planeta. George Bush, presidente de los Estados Unidos desde hacía menos de un año, había sucedido a Ronald Reagan, el hombre que se refería a la Unión Soviética como el imperio del mal y que había llevado el enfrentamiento nuclear con el bloque soviético a un punto crítico. Mikhail Gorbachev había sido el secretario general del PQS desde 1985. Entonces tenía 54 años. Había introducido un espíritu más joven en el liderazgo del partido y había emprendido reformas radicales. En política exterior levantó el telón de acero, permitiendo a países satélites de la URSS como Polonia, Hungría y Checoslovaquia tomar las riendas de sus destinos nacionales. En política interior, inició la democratización del país lanzando 2 conceptos revolucionarios, glasnost y perestroika. Glasnost quiere decir libertad de expresión. Perestroika significa reestructuración de la política económica y del sistema social. La gente pregunta, ¿qué es la perestroika? Pues bien, es hacer nuestro trabajo en serio. En eso consiste la perestroika. Consiste en ayudar a los demás, en trabajar hombro con los demás. Eso es el socialismo. En cuanto Gorbachev dijo ya podéis hablar en voz alta, fue el fin. Después de aquello ya no había forma de detener el proceso ni de volver atrás. Era demasiado tarde. Todo se precipitó desde aquel momento. Pero en 1989 el resultado no era convincente. A pesar de que la sociedad soviética estaba empezando a respirar, se había abolido la censura sobre la prensa, las libertades individuales eran más respetadas y los encarcelamientos arbitrarios habían desaparecido, la vida diaria de los rusos se deterioraba cada día más. Entonces fue cuando tuvo lugar la cumbre de Malta. Gorbachev llegó a esta reunión de Malta en una posición extremadamente debilitada. Tenía un objetivo crucial, conseguir de los americanos el fin de la escalada nuclear. Por razones morales, por supuesto, pero también por razones económicas. Una reducción drástica del gasto militar de su país le permitiría financiar su famosa perestroika y elevar la calidad de vida de su pueblo. No solo los países europeos, sino el mundo entero se veía afectado por esa guerra fría. Hay que tener en cuenta que la URSS y los Estados Unidos habían gastado decenas de miles de millones de dólares en la carrera armamentística. Imagínese lo que se podría haber hecho con todo ese dinero. Yo en el 89 defendí abiertamente que Gorbachev representaba para los Estados Unidos una oportunidad histórica de terminar con la Guerra Fría. Después de hablar Pipes y de hablar yo, nos hicieron preguntas. Y entonces vi claramente que el presidente ya se había decidido, que iba a terminar la Guerra Fría con Gorbachev en Malta en aquellos barcos. Bush dijo su famosa frase: la URSS ya no es nuestro enemigo. Tenemos que dejar de vernos unos a otros como enemigos. A continuación yo dije lo mismo y nos dimos la mano. Y ese gesto y esas sencillas palabras simbolizaron el fin de la Guerra Fría.
Para todos nosotros fue un gran logro. Pero inmediatamente nos vino una pregunta a la cabeza. ¿Cómo debemos actuar en este nuevo escenario? Era difícil saberlo. Fue en este nuevo contexto político cuando Mikhail Gorbachov fue a Vilnius, en Lituania, donde miles de manifestantes exigían la independencia del país. Fue acompañado de su esposa Raisa para evaluar una situación que estaba empezando a ser peligrosa, ya que Lituania era parte integrante de la Unión Soviética. Junto con los otros dos estados bálticos, Letonia y Estonia, Lituania había sido anexionada a la Unión Soviética en 1940. Por primera vez en la historia de la URSS, una de sus repúblicas se independizaba. Era un acontecimiento de gran importancia porque probablemente tendría un efecto contagioso. Mikhail Gorbachov intentaba ganar tiempo, pero tenía que respetar las reglas que había establecido al llegar al poder. A fin de continuar con sus reformas legalmente, Gorbachov se hizo elegir presidente de la URSS por el Congreso de los Diputados del Pueblo. En la misma línea, abolió el monopolio político del Partido Comunista e introdujo un sistema multipartidista en la Unión Soviética. El sistema estaba llegando al límite, estaba obsoleto. Esto se hacía evidente en el hecho de que mantenía una política autoritaria. El Partido Comunista y el aparato administrativo ejercían un control absoluto. Como ha podido ver, todos los pasos innovadores que di fueron contrarrestados por la nomenclatura. Siempre ocurría lo mismo. En lugar de poner en práctica los cambios e implementar la perestroika, el Partido Comunista no hacía más que obstaculizar el proceso. Tuve que intervenir sobre este asunto durante los debates parlamentarios para criticar duramente a Yavlinsky y al mismo Gorbachov. Y les dije: ¿cómo vamos a pasar a una economía de mercado en 500 días cuando ni siquiera hemos desarrollado una teoría de la libertad de mercado? ¿Cómo se puede resolver este problema en 500 días? Es una locura. De hecho, el presidente Gorbachov se enfrentaba al eterno dilema. ¿Son compatibles el marxismo y el capitalismo? En otras palabras, ¿se puede aplicar la libertad de mercado dentro de una economía controlada? La perestroika, que había sido concebida para resolver este problema, no tuvo el efecto esperado. Abrir la puerta a la competencia comercial fue un fracaso porque se mantenían los precios fijos y los nuevos productores independientes no estaban interesados en vender con pérdidas. El resultado fue una caída de la producción, estantes vacíos en las tiendas y una escasez general de todo tipo de productos. No hay nada en los mercados ni en las tiendas. Nos pasamos el tiempo de aquí para allá buscando algo que comer. No hay comida de ningún tipo. ¿Cuándo va a acabar con esta situación? Esa no es la clase de pregunta que tiene que hacerle a Mikhail Sergeyevich. Mikhail Gorbachov aplazaba las decisiones y finalmente renunció a su programa, pero ya era demasiado tarde. El dólar, que circulaba de forma encubierta, se había convertido en la moneda de referencia. El rublo se hundió. La inflación se estaba disparando. Aparecieron mendigos en las calles de Moscú, algo nunca visto hasta entonces. Los salarios y las pensiones se dejaron de pagar regularmente. En retrospectiva, 20 años después, Mikhail Gorbachov valora muy negativamente este programa fallido para precipitar el cambio económico. En realidad fue un gran error. Era imposible pasar de un sistema económico a otro en 500 días. Fracasamos. Fue un absoluto fracaso. El fracaso fue tan rotundo que el 1 de mayo de 1990, por primera vez en la historia de la Unión Soviética, un líder del país se vio obligado a retirarse de la tribuna oficial de la Plaza Roja por los abucheos de la multitud. Fue entonces cuando un hombre que había permanecido arrinconado durante varios años saltó a primera línea, Boris Yeltsin. Era un alto funcionario, un importante apparatchik provincial apreciado por su eficacia y su franqueza, y había sido primer secretario del partido en Moscú antes de ser apartado por Gorbachov por criticar la lentitud con que se estaba poniendo en práctica la perestroika. Elegido diputado del pueblo y a la cabeza de los reformadores comunistas, Boris Yeltsin no dejó pasar ni una sola oportunidad de mostrar su hostilidad hacia Gorbachov. En el Parlamento era blanco habitual de sus ataques. Ha llegado el momento de presentar a la sociedad una imagen objetiva de la situación.
Eso es lo que Mikhail Gorbachev podría haber hecho. Él fue quien proclamó la perestroika y por supuesto sobre él recae la máxima responsabilidad de la crisis que estamos sufriendo. Bush, la administración Bush, dijo a Mikhail Sergeyevich: todos estamos de acuerdo en que Alemania se debe unificar. Esta cuestión no se puede demorar por más tiempo. Hay que hacerlo, por justicia histórica. Pero ¿qué hacemos con la Alemania unida? ¿Qué hacemos con ella? ¿Dónde la ponemos? Una solución era integrar a Alemania en la OTAN para poder controlarla. Pero a Gorbachev no le gustaba la idea. Era una capitulación excesiva, una concesión demasiado grande. Entonces le ofrecieron a Gorbachev, o él lo pidió, no recuerdo bien, que si Alemania entraba en la OTAN no avanzaría más hacia el este. En otras palabras, la OTAN se acabaría en Alemania, no pasaría de allí. Se le hizo esa promesa a Gorbachev, pero él cometió un error. Confió en los americanos. De hecho, era evidente que los polacos, los húngaros y los checos harían lo que fuera necesario para entrar en la OTAN, extendiendo así los límites de la organización hasta las mismas fronteras de la URSS. Recuerdo aquel momento en el salón de congresos del Kremlin. Se le vio de espaldas, alejándose por el pasillo de aquel centro de poder, donde hasta hacía poco había sido implacable, todopoderoso, y ahora no era nada. Pero en realidad, al marcharse así, iba a conseguir un poder en potencia aún mayor. En este vacío, el presidente Gorbachev se ve obligado a elegir. Dado que no es posible llegar a un acuerdo con Yeltsin por razones tanto políticas como personales, se vuelve hacia los comunistas, aunque estos le culpan de haber acabado con el monopolio de su partido. Hubo concentraciones de 100.000, 150.000 personas. No se veía dónde terminaba la multitud. Llegaban más allá del horizonte. Dando un paso más en el largo camino hacia la democracia y en un intento de retomar las riendas de la situación, el presidente Gorbachev decide organizar un referéndum, el primero y a día de hoy el último en la historia del país. Se preguntó a la población si se debía reformar la URSS con un nuevo tratado a definir en el futuro. El resultado fue un 76% de síes. El mismo día se celebró otro referéndum solamente en Rusia. Un 70% de los votantes se declararon a favor de establecer el cargo de presidente de Rusia y que fuese elegido por sufragio universal. El 16 de junio, Boris Yeltsin juró el cargo. Había sido elegido primer presidente de Rusia. Ahora Moscú era la sede de dos poderes enfrentados, el de la Unión Soviética, representado por Gorbachev, y el de Rusia, con Yeltsin a la cabeza, que personificaba las esperanzas del pueblo ruso. En este pulso, Gorbachev cargaba con el lastre de sus resultados económicos. Si quería sacar al país del agujero económico que se le acusaba de haber causado, no tenía más opción que volverse hacia Occidente. Necesitaba conseguir ayuda financiera a gran escala y se hizo invitar a Londres a la cumbre del G7, los países más industrializados del mundo. Se dijeron palabras amables y entonces él hizo una petición sorprendente. Dijo: he hecho todo lo que me pidieron. Me dijeron que invitara expertos y lo hice. Me enviaron expertos americanos. Me pidieron que liberalizara los precios y lo hice. Me pidieron que liberalizara los mercados y lo hice. Pero ahora estoy con el agua al cuello y si no me ayudan va a ser un desastre. Pero lo más sorprendente fue la reacción de Mayor, el inglés que presidía la reunión. Le felicitó y le despidió y a continuación nos reunió para hablar del asunto. Para mi sorpresa, Mayor dijo: sí, es verdad, hay que ayudar a Gorbachev, pero el futuro es incierto y no podemos atarnos las manos. Tenemos que guardar algo de munición para sus sucesores. Fue sorprendente, quizá por la forma de expresarlo, ya que era reconocer abiertamente la idea de que Gorbachev iba a caer. Preferían a Yeltsin. Si el G7 hubiera dado a Gorbachev un gran paquete de ayuda económica, financiera y crediticia, no habría habido ningún intento de golpe.
De vuelta de Londres con las manos vacías, Mikhail Gorbachov sabe que su posición política pende de un hilo. Se acercan las vacaciones de verano y circulan rumores de un golpe de Estado. Rumores fundados. Era evidente que se estaba gestando un golpe. Hacía tiempo que un pequeño grupo de hombres, todos cercanos al presidente Gorbachov o miembros de su gobierno, lo estaba preparando. El país se iba encaminando al desastre. Los golpistas se oponían rotundamente al nuevo tratado que había preparado Gorbachov y que convertiría a la Unión Soviética en una federación de estados soberanos que disfrutarían de un alto grado de independencia. El proyecto de tratado para crear la nueva Unión estaba listo. Se publicó a finales de julio. Los principales problemas estaban casi resueltos. Incluso se había fijado la fecha en la que se iba a firmar. Sería el 20 de agosto. Los primeros en hacerlo serían Rusia y Bielorrusia. Los golpistas pensaron, este es el momento de actuar. Y así fue como ocurrió. El 18 de agosto, mientras Mikhail Gorbachov, su esposa Raisa y su familia descansaban en la residencia presidencial de Crimea, ocurrió un hecho preocupante. El Ministerio de Defensa cortó la electricidad y el teléfono de la residencia presidencial. Los militares me dijeron que habían recibido la orden. Así fue como ocurrió. Y abandonaron la residencia. Mientras tanto, cruceros de la Armada Soviética patrullaban abiertamente a lo largo de la costa. La idea era crear una sensación de tensión en la residencia. Después de unas horas, una delegación de ministros y miembros del partido irrumpió en la residencia del presidente Gorbachov. Sin más preámbulo, le exigieron que declarase el estado de emergencia en el país, lo que de hecho justificaría el golpe de Estado. Gorbachov respondió reafirmando los principios constitucionales. Es muy sencillo. Les dije a los golpistas, muy bien, reunid al Congreso del Pueblo. Entonces podréis expresaros ante ellos. Y yo haré lo mismo. Después tomaremos la decisión que sea necesaria. Y me dijeron, en ese caso, firme su renuncia. Y me negué. Me resistí a ceder ante los golpistas y a darles mi apoyo. Ellos querían que los apoyara. Así fue como sucedió realmente. Los golpistas entran en Moscú sin la autorización oficial del presidente Gorbachov y deciden precipitar el curso de los acontecimientos. Declaración de los líderes soviéticos. Debido a la incapacidad por razones de salud de Mikhail Gorbachov para cumplir sus funciones como presidente de la URSS, en función de la sección 7 del artículo 127 de la Constitución, se declara el estado de emergencia. 500 tanques entran en Moscú. Se sitúan en posiciones estratégicas, frente a los ministerios, la radio, la televisión, y rodean el Parlamento de Rusia, la Casa Blanca. Los golpistas del Kremlin imponen la censura, prohíben las manifestaciones y se establece el toque de queda. También se ponen en contacto con Boris Yeltsin, que rechaza la oferta de unirse a ellos. En la dacha de Boris Yeltsin preparamos una declaración para el pueblo. La redactamos de forma que expresara con toda precisión y claridad que el presidente elegido legítimamente, Gorbachov, había sido desplazado del poder y que los golpistas eran criminales de Estado. Aquella fue la clave de lo que ocurrió en los 3 días siguientes. Mientras un número cada vez mayor de moscovitas se dirigía hacia la Casa Blanca, que estaba rodeada por los tanques, Boris Yeltsin decide acudir allí para hablar con las dotaciones de los tanques, la mayoría de ellos soldados de reemplazo. Yo le dije, ni se le ocurra, Boris Nikolayevich, no lo haga. No sabemos qué piensan hacer. Él se volvió y dijo, dame el texto de la declaración.
Pero 5 o 6 minutos después, Yeltsin se había subido encima de un tanque y varios de nosotros subimos con él. Dado que no tengo acceso a la televisión ni a la radio, voy a leer esto. A los ciudadanos de Rusia. La noche del 18 al 19 de agosto de 1991, el presidente electo, según la ley, fue apartado del poder. Por ello tenemos que declarar a ese supuesto comité fuera de la ley. La declaración de Boris Yeltsin tuvo un efecto inmediato en los manifestantes que habían acudido allí en busca de un líder. Los jóvenes soldados que pilotaban los tanques no sabían cómo reaccionar. A las 5 de la tarde los golpistas aparecieron en público por primera vez. Gennady Yanayev ofreció una rueda de prensa, acompañado por 5 hombres, ministros y dignatarios del partido, todos ellos nombrados por Gorbachov. En Crimea, Mikhail Gorbachov y su séquito, que habían seguido el desarrollo de los acontecimientos en la televisión del encargado de la residencia, comprenden cuáles son las intenciones de los golpistas. Privado del contacto con el mundo exterior, Mikhail Gorbachov, que temía por su vida, grabó una declaración con una videocámara. Hemos recuperado este excepcional documento de unos archivos. Después de la conferencia de prensa del Comité del Estado de Emergencia, ofrecida por el camarada Yanayev, he comprendido que se ha desinformado al pueblo ruso y a los países extranjeros. Declaro que todo lo que se ha dicho sobre mi salud es falso. La mañana del 21 de agosto se levantó el estado de emergencia. Los golpistas se rindieron. Los tanques regresaron a sus acuartelamientos en medio de la celebración popular. Había llegado el momento de llevar a Gorbachov de vuelta a Moscú. A pesar de sentirse tentado de regresar con los golpistas, Gorbachov accedió a subir al avión que había enviado Yeltsin. Una nutrida delegación de partidarios de Yeltsin, el auténtico triunfador del golpe, recibió al presidente Gorbachov en el aeropuerto de Moscú. Él mantuvo la compostura. Su esposa Raisa y su nieta estaban claramente conmocionadas. Gorbachov condenó rotundamente el golpe, pero no pudo evitar dar las gracias a su liberador. Estoy profundamente agradecido al pueblo de Rusia y a su presidente, Boris Nikolayevich Yeltsin. Ahora, Mikhail Gorbachov está a merced de Boris Yeltsin, que se presenta a sí mismo como el salvador de la perestroika y de la democracia. Y ante el Congreso de los Diputados del Pueblo, no tarda en darle a su rival el golpe de gracia. Muestra el texto de un decreto que suspende las actividades del Partido Comunista, argumentando que no se ha podido determinar el papel exacto que ha jugado el equipo de Gorbachov en el golpe. Llegado a este punto, tiene lugar una escena asombrosa. Boris Yeltsin se acerca al estrado. Quiere que Gorbachov firme el decreto con él. El presidente se resiste. Yeltsin insiste. Gorbachov se niega. Yeltsin vuelve a su asiento y... Camaradas, acabemos con esto de una vez. Voy a firmar el decreto que pone fin a las actividades del Partido Comunista Ruso. Estas imágenes, que pudieron verse en directo en todas las televisiones de la Unión Soviética, aceleraron la desintegración del imperio. Durante las semanas siguientes, el gobierno soviético reconoció la independencia de los estados bálticos, Georgia, Armenia, Ucrania y Bielorrusia. Entonces fue cuando el presidente Gorbachov, que se esforzaba por mantener un vínculo, por débil que fuera, entre Moscú, Ucrania, Bielorrusia y las repúblicas asiáticas, pensó en crear una unión económica.
Habíamos estado trabajando en un nuevo tratado de unión económica y Yeltsin estaba en el equipo, incluso lo firmó. Publicamos este proyecto de tratado y se lo enviamos a los presidentes de todas las repúblicas para ser ratificado. Mikhail Gorbachov lo había perdido todo y apuró su amargo cáliz hasta el final. El 21 de diciembre en Alma-Ata, en Kazajistán, 11 repúblicas se unieron a la Comunidad de Estados Independientes, la nueva unión económica creada por Yeltsin. Al hacerlo, firmaron la sentencia de muerte de la URSS, que se había convertido en un cascarón vacío. Gorbachov desapareció. Nos hemos pasado media vida preocupándonos por el futuro de la Unión Soviética. Ya es suficiente. En el Kremlin, Gorbachov ya solo presidía las oficinas cada vez más vacías que el aventurero Yeltsin estaba ansioso por ocupar. Gorbachov, el aparachic convertido en demócrata que creía sinceramente en la reforma del comunismo, el hombre que había acabado con el miedo que sustentó el sistema soviético durante más de 70 años, ahora era acusado por su pueblo de cobardía, indecisión y debilidad. El 25 de diciembre de 1991 a las 7 de la tarde, abandonado por todos, Gorbachov leyó su carta de renuncia. Queridos compatriotas y ciudadanos, a la vista de la situación tras la creación de la CEI, por la presente, ceso en mis funciones como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La firma de Mikhail Gorbachov al pie de su carta de renuncia aún no se había secado cuando, no muy lejos, en el Kremlin, se arriaba la bandera de la URSS. Había ondeado durante 74 años sobre el mayor imperio del siglo XX. Fue sustituida por la bandera tricolor de Rusia. Una nueva era comenzaba con promesas de democracia, desarme global y respeto por los derechos humanos. El tiempo ha pasado y ya sabemos qué ha sido de esas promesas.